¿Cómo están? Buenos días. Y a propósito de uno de esos casos que mencionaba Carla, hay uno en particular en Quilicura, hubo una tensión evidente respecto de la comunidad, o en la comunidad, instalado en la comunidad, porque un grupo de vecinos llegó incluso a lanzar piedras a quienes vivían o viven en este sitio. Y a muchos de ellos finalmente fueron trasladados. Y para hablar de este tema, qué ocurrió en ese caso en particular, cómo se está abordando el tema respecto del hacinamiento en el que viven muchas familias, estamos junto a José Tomás Vicuña, sacerdote jesuita, él es director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes. José Tomás, muy buenos días. Muy buenos días. José Tomás, respecto del rol que cumplieron ustedes específicamente en este caso que ocurrió en Quilicura, hubo una tensión que traspasó lo aceptable cuando vecinos incluso lanzaron piedras a este sitio porque había resistencia de parte de un grupo de personas para trasladarse. El intendente en ese caso habló de una falta de entendimiento cultural porque se trataba de migrantes en un caso particular. Ustedes tuvieron una labor de intermediación, de interlocución. ¿Qué fue lo que ocurrió más específicamente en ese caso? ¿Qué se generó también respecto de la comunidad? Luego de unos días de tensión que había en el CITE porque no querían salir, la Seremi de Salud llamó al Servicio Jesuita Migrantes para pedir nuestros servicios ahí y nosotros fuimos, salgo yo a la tele, pero fuimos un equipo de Servicio Jesuita Migrantes y la verdad lo primero que había que hacer antes de convencerlos de salir era escucharlos. Estaban muy molestos porque no habían sido escuchados y entonces nosotros quisimos escuchar, ver sus preocupaciones y también nos levanta otras preocupaciones. Hace 2 semanas veíamos que el gran problema era si alguien se iba en helicóptero a su segunda vivienda. Hoy día el problema es cómo vivir la cuarentena en 10 metros cuadrados. Y por eso una de sus preocupaciones era, bueno, yo me voy a ir de acá. ¿Qué va a pasar con mi pieza? O sea, todo lo que tenían en Chile era una pieza de 7, 10 metros cuadrados, por lo cual pagan 100, 150 mil pesos, y querían solucionar ese tema. O, bueno, los vecinos habían incluso amenazado con incendiar, que puede ser desproporcionado, no lo iban a hacer, pero le habían dicho, vamos a incendiar este lugar, nos vamos a ir de acá 2 semanas. ¿Qué va a pasar con mi pieza también? ¿Cuándo vamos a volver? Los lugares de trabajo eran preocupaciones muy cotidianas. Y el entendimiento cultural no es solo por ellos que nos tienen que atender a nosotros, sino que nosotros nos tenemos que atender. O sea, el problema no son ellos, es un todo que tenemos que atendernos, nos escuchamos, se fue la gran mayoría, todos los contagiados están en un hotel ahora. Era cosa de tiempo y de escuchar nomás. ¿Hay racismo? ¿Hubo racismo en ese caso en particular? Sí, sin duda hubo racismo. ¿Por qué? Siempre que había un foco de contagio se decía el lugar. El Colegio San George, el gimnasio de Chillán, el consultorio, el Compín, el lugar de culto. Acá no era el CITE, era los haitianos. Y vimos que el hashtag número 1 fueron los haitianos. Y en ese sentido hay racismo. ¿Y por qué también no vimos ese despliegue? Era un reality show esto era un reality show con todas las cámaras ahí todos los días, la música tenebrosa de los matinales. Eso yo no lo vi. No lo vi cuando la persona se fue en helicóptero a la segunda vivienda. No lo vi en el Colegio San George. No lo vi en otros lugares. No quiero decir con eso que tendría que haber sucedido, sino que ¿por qué hacemos de los haitianos un tema? Y el peligro verdadero es el coronavirus. El peligro no son los haitianos. El peligro no es la migración. El peligro es olvidarnos del coronavirus. Y hace unos meses Chile se trizó un poquito con el estallido social y esto nos está quebrando. Y cuando nos quebramos nos separamos. Y de esta, o salimos juntos o no vamos a salir. Si nos separamos no nos va a ayudar. Entonces tenemos que colaborarnos en lugar de discriminarnos. Hemos convivido ya hace tanto tiempo, o sea, es la historia de la humanidad, la migración. ¿Por qué hay racismo todavía? Es cosa de ver que hace 1 año y medio un programa de integración era la devolución de haitianos. O sea, ahí fallamos como Estado, fallamos como país, fallamos como sociedad. Y ese programa que se volvió menos del 1% de los haitianos en Chile queda en el inconsciente de las personas de la sociedad. Bueno, si ellos no sirven, si ellos son pobres, se tienen que ir. Nos mandamos de Chile, el modelo económico de Latinoamérica, a Haití, el país más pobre de Latinoamérica. Entonces, el Estado también comunica un racismo. Cuando vemos también, el racismo no es solo algo con los negros, es sentirse superior. Y acá hay un sentimiento superior a los migrantes, hay sentimiento superior también a otras personas. Acá vemos una disputa también en Chile, el clasismo. Se mezclan distintos factores. Entonces, el racismo viene también porque el Estado, medios de comunicación, la sociedad misma va impregnando de ciertos ideales, ciertos sueños de lo que es ser humano y es ser blanco, es ser rico, es ser poderoso. ¿Tiene que ver con los ingresos? Tiene que ver muchas veces con los ingresos, a veces no necesariamente, porque puede haber alguien que tenga altos ingresos y que se le diga como el otro. Y acá a veces, muchas veces, el migrante es el otro.
José Tomás, ¿qué opinión tienen respecto de la postura que han ya manifestado algunos parlamentarios o algunos legisladores respecto de acelerar el trámite de la ley de migraciones? Porque hay un diputado en particular que habla de una posible presión migratoria inédita. También, ¿cómo ayudan a instalar estos mensajes respecto de las discusiones que se están llevando adelante justo en este momento? En el Servicio de Gestión de Migrantes hemos abogado por una ley de inmigración. Ahora, la ley de inmigración tiene que ser para garantizar los derechos humanos, no para presionar las fronteras. Lo que hemos visto es que hay distintos ciudadanos, ayer mismo me decían desde Antofagasta, desde Recoleta, acá al lado también hay personas migrantes durmiendo que se están queriendo ir porque están perdiéndolo todo y uno cuando lo pierde todo tiene a su familia. Entonces, no pensemos que esto va a hacer que vengan migrantes, al contrario, se quieren ir. Lo único que quieren irse de Arica a Perú, en el caso de los peruanos, y también en el caso de los bolivianos desde el norte a Bolivia. Y necesitamos una nueva ley de migraciones, pero para integrar, para hacer justicia, para ver ese abuso con los CITES, para poder notar que en todo este periodo de pandemia, la población migrante ha cubierto los oficios esenciales. Ha cubierto los oficios esenciales, pero al mismo tiempo vive una precariedad. Bueno, ahí es la pregunta, ¿cómo hacer justicia acá? ¿Cómo hacer justicia para que todos vivamos bien, todos vivamos igual en dignidad? Por eso necesitamos una nueva ley de migraciones y no por crear un susto que van a venir migrantes, porque la verdad se están queriendo ir. Respecto de las condiciones en las que viven muchos migrantes, ¿qué es lo que observan ustedes? ¿El hacinamiento es una cuestión general? Sí, en general los migrantes respecto a la población chilena viven casi el triple, aplicado un 19% de la población migrante vive hacinada, un 7% de la población chilena no vive hacinada. Y el problema entonces no es los migrantes, es el hacinamiento, es el abuso. Las piezas del CITE de Quilicura eran 88 y eran de 7, 10 metros cuadrados y cobraban entre 100 y 150 mil pesos. Eso es lo que hay que regularizar. No hay que regularizar como la migración en abstracto. Hay que regularizar y ver leyes para vivir en un mundo igual en dignidad. ¿Y acceso a la educación, salud? Hoy día en acceso a educación el 4% de los estudiantes escolares son migrantes. Hay estudios que demuestran que incluso el colegio donde ha habido población migrante mayoritariamente han mejorado la convivencia. Y en acceso a salud, bueno, es un bajo porcentaje el que accede a salud. Se cree que todos acceden a salud, eso es falso, se enferman menos que la población chilena porque son jóvenes. Y hoy día vimos una muy buena noticia que el Ministerio de Salud va a acelerar la contratación de personas migrantes del área de salud. Hay 5.000 médicos extranjeros que no están ejerciendo. Y hoy día ya hay un 9% de profesional de la salud que está contagiado. Muchos países han hecho estas leyes para facilitar el ingreso de las personas migrantes del área de salud justamente por el contagio. En Chile hay 5.000 médicos extranjeros que no están ejerciendo su profesión y que quieren ejercerla. Hay una pregunta en el estudio, José Tomás. Carla, te escuchamos. Sí, a ver si, Andrea, tú también se la puedes transmitir. Más que una pregunta, yo quisiera que él nos pudiera explicar por qué seguimos con personas privados que abusan de esta manera y se aprovechan de la necesidad de los migrantes. Estos CITES no son nuevos, los conocimos y no sé si tú te acuerdas, los descubrimos también, el de Quilicura particularmente, para el recenso que se hizo en el gobierno anterior. Y ahí están, y siguen existiendo, y son un negocio redondo. Entonces la pregunta es que no hay voluntad política, nadie podría decir que no se sabía que vivían en estas condiciones. ¿Por qué entonces no se ha tratado de mejorar? Lo que pregunta Carla es cómo es posible que hasta el día de hoy veamos situaciones como esta de un CITE, de situaciones de hacinamiento, en donde hay privados que abusan, que tienen un negocio, entre comillas, dice ella, redondo, cuando esta situación la conocemos hace mucho tiempo. ¿Falta voluntad política para abordar este tema? ¿Falta mayor decisión, más control? ¿Qué es lo que está pasando? A principios del siglo XX los CITE eran un lugar donde compartía la familia. Hoy día el CITE es un lugar donde se abusa de personas. Falta voluntad política, debería haber ahí traspaso de poderes, no solo económicos, sino que también para poder hacer política del Estado, del gobierno central, hacia las municipalidades. Son las municipalidades las que podrían ahí ayudarnos a trabajar, a fiscalizar eso. Hay lugares, bueno, aquí donde mismo estamos, donde hay muchos CITE que hay 20 piezas con un baño. Hay lugares donde el arriendo es un vale y personas ganan entre 5 a 6 millones de pesos abusando de otra. Entonces, ojalá que esto nos lleve a preguntarnos, no hacer un show de esto, sino que hacernos preguntas profundas, y por eso también necesitamos una ley de migración, para que no ocurran esto, que tenemos que legislar ahora, apurarnos para poder construir un Chile que hasta hoy día hemos visto que Chile no cambió.
creemos que Chile había cambiado, pero el racismo visto estos días, el abuso en los CITES, se ve que no ha cambiado. Entonces, traspaso de poder del Estado hacia los municipios, el gobierno central hacia los municipios, y también fiscalización a esos lugares. Bien, le agradecemos a José Tomás Vicuña, sacerdote jesuita, director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, por abordar este tema complejo sin duda, que deja en evidencia quizás la cara más dramática, cuando hay hacinamiento, cuando hay pobreza, y hay que enfrentar además una enfermedad que nos afecta a todos por igual, pero para muchos o para algunos en peores condiciones. Así es, el virus no distingamos nosotros, y el verdadero peligro es el virus, no son los migrantes. Muchas gracias, José Tomás. Carla, nosotros nos despedimos desde la Comuna de Estación Central. Estamos aquí junto a José Tomás para abordar este tema que ha sido tan complejo de abordar desde las diferentes aristas, también como se ha abordado por parte de los medios de comunicación. Hay una crítica de la que hay que hacerse cargo sin duda, a propósito de lo que nos decía también José Tomás, a ver cómo estamos abordando también los contenidos correspondientes. Tal cual, es un buen emplazamiento también hacer la reflexión nosotros mismos y toda la sociedad, Andrea. Aquí también estamos hablando ya ni siquiera de políticas, en el fondo respeto, estamos hablando de humanidad. Aquí hay privados que se hacen un negocio redondo a raíz de la necesidad de las personas y fiscalizadores, autoridades que lo permiten, y eso evidentemente está reñido y es una falta de humanidad. Muchas gracias a ti, gracias también a José Tomás, y que tengan un buen día. Nos vemos.